Este tipo de piezas en azul y blanco, que hay ojos, que básicamente es para el mal de ojo, ¿no? Bueno, siguiendo con las especias y también los dulces aquí en el Gran Bazar, aquí hay una infinidad de dulces. Bueno, ya hemos visto y casi salgo comprando esas zapatillas Louis Vuitton que estaban muy bonitas, estaban preciosas. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Jenner Silva, para los que todavía no me conocen. El día de hoy estoy en Estambul, Turquía, o Istambul, Turquía, la primera ciudad más habitada aquí, más grande en Turquía. Y hoy les tengo un lugar muy especial para conocer. Nos estamos dirigiendo a uno de los mercados más antiguos del mundo. Se trata de nada más y nada menos que el Gran Bazar aquí en Estambul. Así que vamos a conocer ese lugar, sobre todo vamos a saber qué cosas ofrecen ahí en el Gran Bazar y lo más importante, vamos a buscar aquellas piezas, aquellas prendas, aquellos calzados de tan buena calidad pero que sin embargo es totalmente fake, imitaciones A1 aquí en Turquía, hecho en Turquía. Así que sin más preámbulos vamos para allá. Mientras que nos acercamos al Gran Bazar, de hecho yo me estoy quedando en pleno centro de Estambul. Recuerden que Estambul es el único país que une dos continentes, tanto la parte asiática como la parte europea. Yo me estoy quedando en la parte europea y el Gran Bazar lo tengo bastante cerca. Así que mientras que vamos caminando hacia allá, voy a ir mostrándoles las calles de acá de Estambul, el ajetreo, el comercio y todo lo que ofrece esta bella ciudad. Ya nos vamos dando cuenta de que al ser una de las ciudades más importantes, con la mayor cantidad de habitantes, también pues es una de las ciudades con mayor cantidad de tráfico. Son apenas las 5:30 de la tarde, me imagino que es la hora en la que la gente comienza a salir de su trabajo y ya se está formando el tráfico habitual de toda ciudad importante. Miren cómo incluso aquí el taxi bloquea el camino del tranvía y ahí se están peleando, no sé qué dirán porque están hablando en turco, pero básicamente ha bloqueado el pase y no puede ingresar. Todo este tranvía ha quedado estancado. Ese es el tráfico aquí en Estambul, señores. Mis primeras impresiones de Estambul, como toda ciudad, es caótica, el tráfico es caótico y la gente pues pasa de un lado para otro. Por ejemplo, las motos no respetan las vías, se van en sentido contrario. Pero bueno, estamos aquí en Estambul y esa es la vida diaria acá de esta ciudad. El Gran Bazar, conocido en turco como Kapalizarsi, fue fundado en 1455 por orden del sultán Mehmed o Mehmed II, poco después de la conquista de Constantinopla. En sus inicios, el bazar era un simple mercado de telas, pero rápidamente creció hasta convertirse en el corazón comercial del Imperio Otomano. En su apogeo, el Gran Bazar era el punto de encuentro para comerciantes de todo el mundo, desde Europa hasta Asia, trayendo consigo especias, joyas, textiles y mucho más. Al día de hoy, el bazar alberga más de 4.000 tiendas y recibe alrededor de 250.000 visitantes al día. Acabamos de llegar al Gran Bazar y esto es como si fuese una pequeña ciudad dentro de todo Estambul. Puedes encontrar cafeterías, tiendas de tela, joyerías, tiendas de ropa, incluso vas a estar prácticamente todo el día y si es que estás todo el día ni siquiera lo vas a conocer al 100%. Pero vamos a ir por lo que venimos a ver exactamente lo que estamos buscando, así que acompáñanos. Ya estamos dentro del Gran Bazar y vamos a hacer la búsqueda de aquellos productos fake pero de buena calidad como Gucci, Balenciaga, Dolce & Gabbana, etcétera, pero no sin antes descubrir un poco más de lo que ofrece el Gran Bazar. Por ejemplo, sus joyerías. Vamos a estar viendo las joyerías que ofrecen, cuánto cuesta y qué puedes encontrar aquí en el Gran Bazar. Aquí casi todos suelen trabajar con oro de 24 quilates, lo más puro que puedes encontrar. La tradición de la orfebrería en Turquía tiene raíces muy profundas y cada pieza cuenta una historia.
Sin duda alguna, si quieres llevarte un grato recuerdo, un regalo único, una pieza única y algo que te va a traer bastante recuerdo de aquí de Turquía, es aquí, en el Gran Bazar. Una pieza única de joya que puedes encontrarlo, pero eso sí, si te dicen un precio, no necesariamente tienes que pagar ese precio. Recuerda que en este lugar se regatea y se regatea bastante. Puedes incluso comprarlo hasta menos de la mitad de lo que inicialmente te dicen. Así que si es que estás aquí en el Gran Bazar de Turquía y te gusta una pieza, una joya, algo único, pues es momento de que comiences tus habilidades de regateo. Ahora llegamos a una de las áreas más impresionantes, las tiendas de alfombras y kilims. Las alfombras turcas son famosas en todo el mundo por su calidad y sus intrincados diseños. Cada alfombra tiene su propio patrón, que cuenta una historia única y puede tomar meses o incluso años en tejerse a mano. La diferencia entre una alfombra y un kilim está en la técnica del tejido. Las alfombras son más gruesas y mullidas, mientras que los kilims son más planos y ligeros, lo que los hace perfectos para llevar de regreso a casa como un recuerdo fácil de transportar. Como habrán visto, entramos a una tienda de alfombras y kilims. La verdad, los diseños muy bonitos, hermosos. Sin embargo, los precios, en un primer encuentro con los precios bastante altos, bastante caros. De hecho, al principio te indican cómo quieres pagar, si quieres pagarlo en euros o en dólares. Y por ahí, si pueden ver en las imágenes, preguntamos por un kilim color naranja que costaba 170 o 120 dólares, no recuerdo muy bien, pero luego nos mostró uno mucho más bonito, pero más pequeño, de seda, el cual costaba 420 dólares. Lógicamente, este precio es absurdamente alto, porque como sabrás, aquí en Turquía, en el Gran Bazar puedes negociar. Yo creo que si es que me hubiese interesado por ese kilim, tranquilamente se pudo cerrar en 200 dólares. Y aún así, no sé si 200 dólares sea el mejor precio. Si tú sabes, has venido aquí y más o menos tienes una idea de cómo cuestan o cuánto podrías pagar por ese kilim, házmelo saber aquí en la casilla de comentarios para tener más o menos una idea. Luego de recorrer ya los kilims y las alfombras, nos vamos a la parte de las especias. Turquía es considerado como uno de los lugares que tiene distintas variedades de especias, así que vamos para allá. Continuando con nuestro recorrido, llegamos a la sección de especias y perfumes. Aunque el bazar de las especias es más conocido por esto, aquí también puedes encontrar una gran variedad de especias frescas, desde azafrán hasta canela, junto con perfumes orientales que capturan la esencia del Medio Oriente. El comercio de especias en Estambul se remonta a la ruta de la seda, cuando comerciantes de Oriente y Occidente se reunían aquí para intercambiar sus valiosas mercancías. Miren, aquí tenemos una variedad de especias. Tenemos la de aquí, Ottoman Fish, Ottoman Meat, Chicken, Kofte, Cúrcuma, Curry, Cumin, wow. Una infinidad de especias aquí en el Gran Bazar. 100 gramos, aquí está el precio, por ejemplo, del Ottoman Meat, 100 gramos cuesta 580 liras turcas. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el orégano, 100 gramos, 980 liras turcas. Todo lo demás relacionado a especias, y también no solamente especias, sino hay pequeños dulces como gomitas, frutos secos también como algunas pasas, algunos manís, y también estos pequeños dulces que están bastante agradables. Bueno, siguiendo con las especias y también los dulces aquí en el Gran Bazar, aquí hay una infinidad de dulces muy peculiares, muy de origen turco. Hemos elegido estos dulces que se llama lokum, Es bastante dulce, pero voy a probar uno a ver qué tal sabe. Muy dulce,
Muy rico, 100 gramos, 120 liras turcas. La verdad es demasiado dulce para mi paladar, pero eso no deja de ser bastante rico. Así que recomendado. Pueden darse un gustito, suficiente 100 gramos, más que suficiente. Y si te gustan las especias, puedes elegir miles de especias aquí en el Gran Bazar. Ya habiendo salido de la tienda de especias, nos vamos a dirigir al cuarto punto antes de ir a las tiendas de ropa fake o de réplicas A1. Se trata de la cerámica, porque la cerámica turca también es uno de los productos importantes acá que se vende. Vamos a encontrar una tienda de cerámica turca para poder ver qué ofrecen, cuánto cuesta y qué productos te puede gustar, quizás para que puedas llevarlo de regalo a tu país y tener un presente aquí de Turquía. Así que, sin más que decir, vamos a buscar algo de cerámica turca. Síganme. Las cerámicas turcas son otro de los productos que no puedes dejar de ver en el Gran Bazar. Estas piezas hechas a mano y pintadas con intrincados patrones geométricos y florales son una verdadera obra de arte. La cerámica de İznik es la más famosa de Turquía y ha decorado palacios y mezquitas durante siglos. Los diseños de estas cerámicas a menudo están inspirados en motivos otomanos y los colores predominantes son el azul y el blanco. Estamos entrando a una de las tiendas más grandes de cerámica. Como podrán observar, este tipo de piezas en azul y blanco, que hay ojos, que básicamente es para el mal de ojo, ¿no? Muchas veces hay gente que cree en esa superstición sobre el mal de ojo, entonces puedes llevar este tipo de cosas. O también recuerdos de la ciudad de Estambul. Por ejemplo, acá hay una pieza que dice Estambul, muy bonita. Y así como esta, hay miles de piezas por todo este lugar. La verdad, si es que deseas llevar algún recuerdo del Gran Bazar y sobre todo de Estambul, esta es una de las tiendas más grandes que estoy viendo y ofrece piezas pues muy bonitas. Hay unos pequeños jarroncitos muy bonitos, la verdad estos están muy pintorescos, me gustan bastante. O también estos personajes aquí arriba están muy bonitos, y si quieres de repente completar una colección de ajedrez para tu sala o tu sala de estar, también tienes estas piezas de ajedrez. Algo curioso que también he visto en ese restaurante es que cuentan con estas teteras, estas especies de tetera que me imagino que es para hacer o bien el café turco o bien el té turco. Definitivamente acá tenemos infinidad de modelos para todos los gustos y colores y también para los diferentes precios que hay. Incluso también puedes encontrar estas tacitas. Miren, estas tacitas son las típicas tazas que uno toma el té, pero con una decoración mucho más alucinante. Y acá arriba también cuentas con otras teteras muy bonitas, ¿eh? Están muy lindas. Ah, miren, los turcos suelen utilizar estos vasitos para poder tomar el té turco. Normalmente te sirven en los distintos restaurantes con este vasito, pero acá encuentras de distintos colores, incluso con incrustaciones como que de oro o de distintos diseños. Muy bonito, muy bonito. Estamos aquí con el dueño del lugar, justo me preguntó por la cámara porque es muy pequeña y él nos está mostrando todos estos objetos que están a la venta. Por ejemplo, si quiero yo llevar uno de estas piezas, how much is this? Estas 6 vasos, 6 plateadas, 6 café y 1500. 1500 liras turcas. Es una pieza de 6 unidades que viene su vasito, viene sus platitos. 1500 liras turcas. Es un buen precio. 6 vasos, 6 plateadas, 6 cafeterías. 6 vasos, 6 platos y 6 cafeterías. Muy interesante. Y por ejemplo, si es que yo quiero... Estos son de los típicos para el café tradicional turco, ¿no? Por ejemplo, si quiero llevarme uno de estos, ¿cuánto cuesta? Está 1800 liras. 1800 liras turcas. 8 manos.
Es hecho a mano. Ah, es otomano. Otomano. Es otomano, es tradición otomana. Es muy lindo. Está, la verdad, bellísimo todos estos objetos que puedes llevarlo de recuerdo para tu país y tener un presente aquí de Turquía. La verdad, me he quedado impactado con todos estos objetos y muy buena atención por parte del señor, que curiosamente vio mi cámara y me dijo, esta es una cámara, como la cámara es pequeña, pues ya nos está mostrando con bastante amabilidad. Bueno, ya habiendo visto la parte de cerámicas, la parte de joyería, la parte de especias y la parte de alfombras, venimos ahora a ver lo más importante y lo que quizás tú estás aquí para que puedas observar los productos de tan buena calidad, pero sin embargo que son réplicas. Atrás mío ya nos encontramos en la parte donde está toda la ropa tipo Balenciaga, tipo Gucci, Prada, pero no son originales. Su calidad es A1, sin embargo el precio entre un original y uno fake o una réplica es totalmente distinto. Así que vamos a intentar entrar a una tienda, tratar de grabar algunos productos y ver cuánto cuesta para que ustedes sepan y calculen más o menos cuánto es la diferencia entre un producto original versus una réplica A1. Así que síganme. Miren, ya entrando podemos ver estas chompitas, tanto Tommy como Lacoste, están muy bonitas. ¿Cuánto cuesta el...? Liras. Para mí. Ese. You want sweater or t-shirt? Sweater. Sweater. Are you sure? Small? Porque ¿tú qué talla piensas que soy? Medium. Puede ser, sí. Which color do you like? El verde está bonito. Green. Ese verde, sí. Todavía no me dice el precio. Pero se ve bonito. 1,800. 1,800 It's liras. like, I think, 1,800 liras. Está bonito, ¿ah? Pero, o sea, es réplica. Sabemos que es Not réplica. original, No es original. It's like over this price. Yes. Pero digamos que tiene todo lo de una... That's great. It's not small. Ahí está, vamos a vernos ahí. Bonito, ¿ah? Pero este Bonito. es small, se ve chico. Lo veo pequeño, está pequeño. It's a little small, maybe medium, can try medium it. size. But medium, I don't have this color. Can I try? Of course. Ok. Bueno, estoy probándome este suéter, 1,800 liras, marca Lacoste. Sin embargo, es una talla pequeña, es small, no me queda. Lamentablemente no cuenta con el color, o mejor dicho, no cuenta con la talla mediano. Eso no quita que esté muy bonito, está bien bonito el suéter. 1,800 liras turcas. Miren, estoy viendo aquí en la página de Louis Vuitton, está 950 liras esterlinas. Esta es la zapatilla. Ustedes dirán, ¿se parece o no se parece a la original? Esta es la zapatilla en la web y esta es la zapatilla que me están vendiendo, ¿no? La de la web y la que me están vendiendo, que yo sinceramente así a grosso modo los veo casi idénticos. En la web cuesta $1,340 y aquí en Turquía $320. Bueno, ya hemos visto y casi salgo comprando esas zapatillas Louis Vuitton que estaban muy bonitas, estaban preciosas y me estaban dejando un precio de $250.
Sin embargo, no quise comprarlos porque en realidad pisé una sola tienda de calzados. No pude averiguar los demás calzados porque, como verán, ya las tiendas se están cerrando. Yo creo que voy a tener que venir un día distinto a este para poder seguir viendo los precios, seguir analizando y negociando sobre todo. Sin embargo, ese mismo calzado en la tienda de Louis Vuitton cuesta aproximadamente $1,400. Aquí en el Gran Bazar, una réplica A1 que yo vi exactamente lo mismo, tan solo negociando $250. Así que eso es todo por hoy. Mi nombre es Jenner Silva. Por si es que te ha gustado este video, por favor dale un me gusta, comenta y compártelo. No olvides que voy a estar colocando videos distintos de aquí de Turquía y de distintos países también del mundo. Por favor, sería muy amable de tu parte que te suscríbete a mi canal para que me motives a seguir generando contenidos como este. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Nos vemos aquí desde el Gran Bazar de Turquía en Estambul. Será hasta el próximo video. Bye, bye, bye. Un dato adicional, si quieres también ver réplicas de zapatillas, de carteras, de ropa, a un precio mucho menor, pero definitivamente una calidad no tan buena como el Gran Bazar, puedes venir alrededores del Gran Bazar. Encuentras ofertas en el piso de distintos tipos de billeteras, carteras, encuentras también especias de distintos tipos y muchas cosas más también aquí fuera del Gran Bazar. Eso es un pequeño detalle extra. Si es que quieres venir aquí en Turquía, en Estambul, puedes estar a las afueras del Gran Bazar y encontrar miles de cosas a precios más atractivos.